Hola chicos, mi nick es Furia, soy miembro de las A-Forces y voy a proceder a enseñaros lo que fue la última operación jugada por mí y por mi equipo a estilo Milsim, una partida desarrollada para 12 horas y organizada por Airsoft Environment, denominada Operación Norwind. Selecciono una serie de imágenes, ¿vale?, para intentar enseñaros y ver para los más veteranos y los no menos veteranos cómo desarrollamos la acción e intentar un poquito meteros dentro de lo que es el juego de estilo mixing que nosotros solemos desarrollar en nuestras partidas. Bueno, las primeras imágenes, como podéis ver, fue nada más iniciar la partida, decir que la partida estaba, lo que fue el briefing y el desarrollo estaba bastante organizado. Se nos dio las instrucciones y procedimos a realizar nuestro primer objetivo, que era escortar un camino hasta una base avanzada, ¿vale? Nosotros teníamos que recorrer un camino en busca de IEDs y limpiar la ruta para posibles incursiones por ese camino a lo que sería un puesto avanzado cerca de una fábrica, una población libia. Solo decir que nada más empezar ya hubo mucho contacto, ¿vale? Nos tuvimos que salir del camino y intentar localizar unos tangos que habían por esa zona, y como podéis ver, prácticamente desde el primer minuto cero ya tuvimos contacto con el enemigo. Decir que el equipo enemigo, el equipo tango, iba de camuflado de verde y es bastante complicado localizarlos, además con la vegetación que había. Alexei. Para esta partida tenemos a nuestro compañero Franker, que lideraba el grupo. Y nos quedamos ahí un poco realmente sin saber dónde está el contacto. Al fondo podéis ver a Vegetal como arrastra al compañero Caster, que había sido herido, ¿vale? Y nuestro médico Igor, que tendría que recuperarlo. Por supuesto, nuestro estilo de juego es Milsim, así que intentamos recrear el juego como nosotros nos gusta verlo. Bueno, decir que el terreno, como lo podéis ver, es bastante frondoso, ¿vale? Lo que no se aprecia por la imagen, ¿vale?, es que eran muy empinados. La verdad que aquí sí que se puede apreciar un poquito lo empinado que está. ¿Algo dice por radio? ¿Vale? Teníamos que avisar para los vehículos que ya estaban todos muertos. Y prácticamente el equipo que iba en vehículo fue abatido, entonces tuvimos que nosotros intentar recuperarlos, pero no pudimos. Aquí abajo es la entrada a la base, al puesto avanzado. Atacando posición. Vale, deberíamos avanzar. Flanker, avanza. Y esto fue uno de los primeros contactos duros que tuvimos contra el equipo Tango. No sé, están disparando de allá arriba. Sí que llegan, ¿eh? Tácticamente esta situación era bastante complicada, ya que nosotros no teníamos terreno para poder maniobrar y el enemigo se encontraba al frente nuestro en una posición elevada y era prácticamente imposible tener alcance de tiro, ya que no disponíamos de rifles de precisión o francotiradores suficientes para poder alcanzarles, pero ellos sí podían darnos porque disparaban desde... Sí. Es el vehículo que había sido eliminado. Vamos a empezar.
Cruzo. Lo tienes en el matorral. Está en el matorral de ahí en medio. ¿Pero dónde? ¿Altura? Está en el matorral, ese de ahí. ¿Tenéis médico? Dale apoyo. ¿Lo ves? Lo veo. Acábate. No podíamos maniobrar hacia la izquierda porque teníamos una rambla bastante Ha caído, tiene que intransitable, levantar, ha bastante caído. empinada. ¡Saca el Y a la pañuelo! derecha teníamos una pendiente que era Pañuelo prácticamente rojo. imposible flanquearla. Sí, hay más gente. Solo Vale, había un camino, vale. o sea, era un cuello de Es que botella. apenas se te ve. Solo había un camino, era ese camino. Ha No caído podíamos de pasar Matuja, por ha otro caído. Enemigo por arriba, arriba, uno andando. Sí, Lo veo, arriba. arriba allí. Ahí arriba, ¿lo veis? Vale, voy. La máquina aquí, darle cobertura, que salte. Cuidado. Ya, pero por lo menos habéis Cruza. Vale. Intentamos lanzar una serie de asaltos, Están disparando desde arriba. pero el fuego Cargo. era bastante concentrado en nuestra posición. O sea, el equipo solo tenía que disparar hacia un punto, Está lleno el de... nuestro. Y otro ahí arriba, a la una. Pero ese está muy lejos. ¿No tenemos ningún tirador? ¡Tirador! Bueno, estamos aquí también con otra unidad. Ahí tenemos a Vegetal intentando hacer un asalto. ¿De dónde están Estamos con otra tirando? unidad de apoyo De mirado, ven aquí. que bajó a reforzarnos, ayudarnos para poder entrar. 12, arriba, ¿ves el claro? Sí, Allí es, Vale. el tirador. lo veo. ¿Los veis? Sí, en los matorrales. Está ahí enfrente. Justo del pico, justo arriba. Tenemos una baja ahí. Vale, pues por eso, tráemelo para acá. Tráemelo para acá y ya está. Sacarlo. ¿Veis? Está moviendo. Tiradores de nuestra unidad. Tirador. A ver, escúchame. El frente. Sí, a No, pues por eso tráemelo y lo curo yo. Hay que salir de aquí, ¿eh? En esa línea de tiro. Le he intentado dar a ese, lleva hacia un cargador, pero creo que no le Vale, da. ok. Venga, nene, duro y adelante. No se puede avanzar. Vamos aquí, médico. Furia, 12 en punto. Los veo, pero no se puede avanzar. Ellos están en alto. Claro, tienen una V, Furia. Tienen ahí. Necesitamos apoyo desde otro lado. Papa, Intentamos Papa de aquí 6-1, llamar a Papa de base 6-1. para pedir apoyo, Flanque, ya que era prácticamente imposible atacar de frente. Intentamos que otra unidad que el día está abierto. intentase flanquear Papa de por la 6-1, Papa de ladera 6-1. derecha. ¿Qué? Aquí Papa, adelante 77. Vale, comunicarle que Estamos la empinados. misión anterior el vehículo se ha ido. Interrogo, ¿qué hacemos ahora? A ver, dar apoyo a la unidad 6-1 que ¿Cómo está en el fue? interior de la fábrica. Bueno, intentamos replegarnos. Recibido. Intentamos replegarnos para no, no, poder no, atacar por otro lado, ya que el apoyo iba a tardar demasiado. ¿Cuánto? Y aquí se puede apreciar pues prácticamente lo que era el terreno. Escalar y literalmente ayudándose con las manos, con el fusil, con lo que se tuviese. ¿Y el resto de la patrulla? A tus 12. A tus 12, ¿no? ¿Subimos por aquí? Igor, Marvin está delante a 30 metros. 6-3 para Papa, 6-3 para Papa. Furia a tu izquierda. 6-3 para Papa, 6-3 para Papa. Dame el fusil. Está en la posición. Aparte del equipo, la equipación que llevábamos para jugar unas 12 horas, había que llevarlo también encima, o sea que era una cosa que va sobre carga de peso.
pie primero. Papa para 6-1, Papa para 6-1, ¿me copia? Adelante, papá. Adelante, papá, aquí 6-1. A ver, 6-1, me informa la unidad 6-3 de que han perdido el puesto avanzado. ¿Pueden ir a tomarlo? Interrogo. ¿Cómo vamos? Vamos a agruparnos y vamos a intentar ir fuerte resistencia a la zona porque están atrincherados en el puesto avanzado. Dile que agrupamos e intentamos flanquearnos para atacar desde arriba, pero que nos den margen de tiempo. Vale. Papa de 6-1. Ok, todos. Vale, alguien se le ha caído algo Papa. negro. Nuestro próximo objetivo es tomar el puesto avanzado. Repito, vuestro próximo objetivo es tomar el puesto avanzado. chico este. Vale, recibido. Pero vamos a tener que atacar por otro lado, ¿vale? Es imposible atacar por el sitio donde estábamos patrullando, ¿vale? Está fuertemente atrincherado y es imposible. Tendremos que atacar por la ladera de arriba donde ellos están atrincherados. Recibido 6-1. 6-2 va en vuestra ayuda. ¿Por dónde? Vale, recibido. Dígale que no venga por el camino, que se tiene que subir a la ladera donde están ellos colocados porque es que es imposible, ¿vale? Ellos están en alto a media ladera y es imposible entrar por aquí. Es un cuello botella. La siguiente opción fue atravesar lo que es una rambla, que es prácticamente lo que separaba nuestra zona de su zona. ¿Qué cojones está pisando nuestra radio, tío? Son las frecuencias, están muy cerradas. A ver, Marvin por izquierda. Ya, le he dicho que subiera. Al menos 2 efectivos más por el camino hacia arriba. Están moviéndose muchos para la derecha. Por arriba del camino han ido para la derecha. Vale, pero por abajo Pero aquí abajo, sí que es cerrado, ¿no? sí, aquí abajo se han metido. Mira, En Marvin, el a lado tus 12 izquierdo del justo hay camino, movimiento. Mira, ¿ves? Sí. Se han metido 2 o 3. Han avanzado y han limpiado amigos que teníamos ahí. Veo movimiento justo a... La maniobra que intentamos realizar fue hacer un fuego de distracción, ya que la rambla No sé si son de subida o bastante de empinada bajada. tanto para bajar como para subir. Ok. Y es que era Pasa un montón. llegar a su ladera. Hay que pasar por su ladera. Y es que no hay más cojones, porque No, el repavo está allí. tienen la curva cogida. Y allí tienen Por eso es un poco, ¿no? sniper. En base, sí. Claro, hasta eso consigues aquí es el respawn. Yo tengo 2 de 6-3 ahí arriba. Tengo otro aquí, 2 más aquí. No, tú estamos muertos. ¿Estáis muertos? Pues entonces tengo 2 de 6-3 arriba. Además también tienen un sniper. ¿Está arriba también? Pues Ahí en esa zona. Vale, pues lo que hay que hacer es cortar distancia y darle caña con la mini. Con lo que O los con fijamos todo. aquí para que no vengan por debajo y el resto vamos por arriba o nos tiramos aquí todo el día, Vale, tiro de sniper. Sí, ¿ves? Ese es el que está ahí en medio, que no lo veo, porque va con un Sí, Billy. está ahí, mira. Veo uno a las 12 en punto. Míralo, adelante de En la nosotros. curva hay 2 más. El problema es que tienen cogido por ahí. Desde aquí se les ve. Ese es el- Cuido por derecha, ¿Estamos todos ya? Sí, Estamos sí. hablando. Si no ha vuelto Caste, no. Vale, ¿qué falta? ¿Caste? ¿Dónde están? Estaba en base. Vamos avanzando, se le derecha. Ahora le daremos posición. Está lejos y está en alto. No, pero ahora estamos a la misma altura. Estamos a la misma altura. Bueno, aquí conseguimos cruzar lo que es la rambla, haciendo una manera de fuego de distracción. Mientras nos disparaban sobre sus posiciones, nosotros fuimos a cruzarla y conseguimos cruzarla. Luego nos reagrupamos y esto es lo que es ya el camino de su ladera. Por aquí prácticamente era por donde venían todos los ataques del equipo Tango, del equipo libio, que era el que representaba al otro equipo. Y esto fue un ataque coordinado con otras unidades para intentar tomar lo que es el puesto avanzado. Prácticamente le teníamos la misma situación, o sea, no podíamos mover ni a izquierda ni a derecha. ¡Acharos! ¡Ahora se avanza! ¡Ahora se avanza, coño! ¡Vamos! ¡Cuidado arriba! Venga, que por arriba están llegando. Cuidado con los cruces. Venga, topa adelante. Cuando llegue el apoyo, ¿Vamos? El apoyo se encargaba Marvin con su M60. Con el apoyo. Ahora con el apoyo, Vamos. Cargo. Venga, con el apoyo. ¡Dejar hueco en medio! ¡Dejar hueco en medio! Deja el hueco de tiro. Ahora, Vamos, vamos tirando. vamos. Vamos En tirando. esta Cuidado, situación están ahí delante,
justamente agachados delante. ¡Delante! ¡Está tirado dentro! ¡Cuidado! ¡Hay Vale, gente dentro! aquí había un tango escondido Vale. a mi izquierda, agazapado, ¡Muerto! y fue ¡Muerto! fui presa fácil en esa situación, ya que están ellos muy bien cubiertos, o sea, están muy bien camuflados por sus tonos verdes. Y dado que tenía ya una segunda cura del ataque anterior de asalto de la curva, pues nada, fue eliminado y de puesto al FOB, a la base principal. ¡Jefe, no te vayas! Ah, no, que tiene la segunda fila. Afirmativo. Agrupamos. Bueno, ya de vuelta a lo que es el FOB, ¿vale? Que era nuestro centro de operaciones, después de haber intentado tomar lo que es el puesto avanzado, pues no lo conseguimos, ya dado que estaba muy bien defendido y había demasiados enemigos para poder tomarlo. Bueno, aquí podéis ver lo que es el FOB, ¿vale? La verdad que está bastante bien acondicionado, y seleccionar esto pues para que apreciéis pues bueno, lo que era nuestra base, cómo estábamos acomodados con nuestro campamento, nuestra tienda de campaña. Teníamos este momento, aprovechamos pues para comer, para tomar algo, descansar un poco, refrescarnos, ya que hacía bastante calor. Y bueno, procedimos a lo que fue realizar 2 relevos de guardia, ¿vale? Un grupo descansaba y otro grupo estaba atento al perímetro, dado que nuestro compañero Inhotep de aquí de la zona de Murcia, pues y su grupo prácticamente hicieron un asalto cuando nosotros estábamos intentando tomar la base avanzada, que casi toman el FOB. Llegaron hasta prácticamente la cocina. El problema es que no tuvieron suficiente fuerza para ellos solos tomar el FOB, pero la verdad que se puede ver su vídeo y podéis apreciar que lo hicieron bastante bien. No parar, si no nos cazan. Sí, pero... Decir que el equipo ¿El que está delante de nosotros? Tango siempre estaba ¡Delante de nosotros! acosándonos. ¡Vale! Salid de la cuesta, coño. Venga, bajad. Aquí tenemos una recuperación de nuestro médico Igor. Dale caña. ¿Arriba? Muerto. Vale, puta madre. Muerto. Vale, yo voy a por el médico. ¿Médico muerto? Sí, pero lo podemos curar. ¿Cuántas curas tiene el médico? ¿Eh? Lo mismo. Está ahí de pie, está muerto. Furia para 6-1. Tener cuidado con el fuego, amigo, ¿vale? Tener cuidado con el fuego, amigo. Tenemos tropas aliadas por la zona. Dado que estábamos cerca, pues conseguimos recuperarnos, nos limpiamos de todas las heridas y volvimos a intentar tomar el FOB. Como la curva era prácticamente imposible, la táctica era simple: atravesar la rambla principal, que es la que se puede ver aquí, y subir siempre por su ladera. Todo bastante frondoso. Temperatura rondaría los 30 grados. O sea que era un día también caluroso. Seco y caluroso. ¿Por ahí se puede pasar? ¿Puede pasar por ahí? ¿Hay un paso? La verdad que era un terreno bastante duro, la cual que tenías que tener tienes que estar psicológicamente
motivado, ya que el peso de la equipación Milsim de 12 ¿Lo puede o horas, qué? el calor, el cansancio, todo se acumula. Entonces siempre hay que jugar con una equipación, o sea, en equipo, apoyándose psicológicamente unos a otros para siempre tirar para adelante. Aquí nada más subir la rambla, pues lo típico, el típico acoso del equipo Tango. Quiero recordar que aquí fuera con Injotet ¿Digo el qué? de Murcia, nuestro compañero de aquí de Murcia que estaba en el bando contrario, con los que nos tuvimos que Voy. enfrentar. Vale. Y destacar aquí la gran vista de Ico. Ya te digo, tío. No sé si estaba o no estaba. Que localizó un tango que prácticamente no se veía. Me abro hacia izquierda. Vale. Ahí se ve, a la derecha. Recuperamos a nuestro compañero Acre que cayó y seguimos avanzando. Es uno solo, además creo que estaban comiendo. Este es un paso, era la única forma de pasar prácticamente a través de ese pequeño puente, canaleta. A ver, señores, va a haber contacto y va a haber mucho, de lo que tenemos que atacar, ¿vale? O sea, se puede atacar en el momento que tenéis claro el tiro. E intentamos aquí llegar desde la zona de arriba al puesto avanzado. 6-1 para papa, 6-1 para papa, urgente. Puesto avanzado tomado, pero que baje 6-4, a dar apoyo o lo que sea. Sí, sí. Sobre las 4 de la tarde conseguimos tomar el puesto avanzado, dado que parece el acoso del equipo 6-1 para papa, 6-1 para papa, urgente. Tango ya no era tan constante Apoyo y una ventana. ¿No y está? pudimos tomarlo fácilmente. Mira, ¿Todo eso enemigo? ¿Todo eso de allá? todo eso aquello es enemigo, sí. Pero lo que es al fondo, que supuestamente es un Ahora me llevo por poblado radio. O sea, ¿la base enemiga es esa? libio, Ahí no hay una base enemiga, hay una fábrica de fertilizantes donde se supone que fabrican armas químicas. ahí es donde se está concentrando todo el equipo contrario. Pues no lo sé, pues el descampado no lo sé, por eso lo único que se me ocurre ahora mismo es intentar ir por Tenemos la gente derecha. arriba, ¿no? Sí, tenemos en la ahí más altura. arriba, sí, que voy a confirmarlo. ¿A quién? Necesitaríamos Igor más gente está arriba. arriba. Igor. A ver, voy a confirmar. 6-1 patrulla, 6-1 patrulla. Indicar posición, repito, indicar posición, cambio. A nuestra izquierda una rambla intransitable y a la derecha una pendiente muy elevada para arriba. Teníamos un tirador detrás que nos ha matado. Siento, ese no lo hemos visto. Repite transmisión. Si tienes un aquí para regenerador, puedes regenerar aquí y te quitas esto. Ah, ya me lo quito. 6-1 ha cogido la primera base. Está repuesto. Es el punto de regeneración avanzado. 6-3-6-4. 6-3-6-4 de Papa. Informe de situación. ¿Podéis llegar a la base avanzada? Colina, podemos avanzar. Está en la base, está en el fortín abajo. Igor, posición, cambio. Aquí te sigue. Roger, bajar a apoyar a 6-1 que está en la base avanzada. Hay enemigos al fondo, Recibido. ¿Eh? Aquí ya prácticamente empezamos a ver una situación 6-1, aquí Papa, no le he copiado. Tenemos órdenes de mantener posición. en tablas, ya que Tengo 3 efectivos de 6-4 aquí con nosotros. Me solicitan instrucciones para 6-4.
ya que ni nosotros podíamos avanzar ni ellos tampoco, Que se queden sin sufrir bajas. la base también. Ahora vamos a mandar un gran grupo para tomar la fábrica. Perfecto, muy bien. Que no tarde mucho la caballería. Montamos línea defensiva entre 5 y 10 metros delante del puesto avanzado. A ver, ¿quién está arriba? Ya aquí ¿Qué? más avanzado lo que son los asaltos, se intentó realizar, ya prácticamente el juego se concentró aquí, lanzando asaltos, intentando cruzar los 60, 70 metros que había de campo abierto. ¡Dime! El juego aquí ya se estancó. El tirador ha muerto. Aún así nosotros pues dado nuestro espíritu Milsim y todo lo que conlleva, ¡Tirador! ¡Vegetal! siempre intentamos lanzar los ataques y intentar tomar nuestros objetivos, el cual era tomar la fábrica. Cuidado, Furia, cuidado, Furia. Están tirando al vehículo. Teníamos un apoyo de un vehículo para poder cubrirnos, pero ¡Dos, tres! era mucha distancia y tenía una posición elevada tomada en la parte derecha del terreno, la cual cada vez que avanzábamos nos eliminaban. Aquí se aprecia lo que es la zona que teníamos que cruzar. No lo veo. No se podía ir a la derecha y no se podía ir a la izquierda. Detrás del montículo de tierra ese que se ve ahí en la parte del fondo derecha es donde se encontraban los tangos, que siempre conseguían eliminar a la gente que está detrás del vehículo. Vegetal lanzando sus asaltos. Y bueno, aquí siempre pues intentando hacer fuego, intentando a ver si por confianza del equipo contrario ¡No, no te muevas! pues alcanza alguna bola perdida. Esto es uno de mis asaltos, intentando llegar detrás del vehículo. ¡Furia, vamos! ¡Recargando! ¡Dale caña! ¡Vale! Conseguí eliminar a uno, pero bueno, el fuego era muy intenso. Fui impactado en el hombro, porque prácticamente era la única parte que tenía descubierto. Podéis ir avanzando, Paso yo, ¿eh? Venga, venga, venga. Ya se acercaban las 5 de la tarde, 5 y Pero media de esa la gente porque tarde. se rinde. El sol ya no pegaba con tanta fuerza. Y seguíamos lanzando nuestros ataques. No pueden La responder. gente que venía de lejos pues tenían que ir ya, dado que el juego se está volviendo un poco monótono en esta situación. Incluso tuvieron que dejar un poco de tregua para poder seguir avanzando. Otro asalto. Ya, se está yendo. Queda un sniper dentro. ¡Vamos con vegetal, coño! ¡Vamos con vegetal! ¡Vamos! Bueno, decir que también nuestro estilo de juego Milsim siempre usamos cargadores con capacidad real, o sea, yo cada cargador tengo para disparar 30 disparos. Por lo cual aquí se puede apreciar pues eso, el cambio del cargador rápido que hay que hacer. Conseguimos llegar a lo que es la otra parte, la entrada de lo que es la ¿Cómo fábrica. está la situación? ¿No se puede entrar? ¿Eh? Pero aún así, después de esto la situación seguía siendo tablas prácticamente. Nos costaba mucho avanzar.
Aparte, cada vez que avanzábamos, nuestro respawn, que era el puesto avanzado, lo dejamos más lejos. Entonces tardamos más en conseguir espanear. Uso de granadas para intentar ir despejando. El que esté ahí está muerto, o sea, entrar, que no hay más. Si tiramos una granada y no mueren, pues ya vámonos. ¡Limpio! ¡Venga! ¡Limpio! Vale, avanzamos. Ya en esta sección también recuerdo que íbamos nosotros bastante escasos de munición. No sé si Claro le que daba como a ese, se ha nosotros agachado jugamos, o- pues nuestras capacidades de cargadores son de 30 y portamos la munición que hay que llevar. En la norma de la partida no podíamos recargar en ¿Hay mitad alguien del ahí? campo, lo cual teníamos que ir a las zonas habilitadas para ¿De ello. los arbuchos? Vale, Hay uno, cuidado. ¿vale? Cuidado. Entonces muchos de nosotros pues íbamos con cargadores prácticamente vaciándolos los que nos quedaban medio llenos de hacer recargas tácticas y poco a poco quedándonos sin menos capacidad de fuego. También las curas médicas, teníamos que curar con unos papeles que indicaban las veces que podíamos curar nuestros médicos y también íbamos bastante escasos de este tipo de curas. ¡Cuidado! Una bola perdida. Hostia, ¿te Y das le usar? dio ahí en lo que es la cara, pero bueno, fue una bola perdida. Es una cosa que tiene el juego y no hubo más. Lo está muy bien por ahí. Nuestros compañeros de Sol Gandía Están al final de una casa, están en las esquinas ahora. Nada, coger posiciones. el avance era muy lento. ¿Me cubre? Cúreme ese manso, aunque tienes... Pasa. Cubro, paso. Y aquí se puede ser una panorámica de lo que es la zona donde jugamos, que había un lago. Cuidado, quita. ¡Quita en medio! Metido. No pases. Venga, pasa. Ya serían las 6 de la tarde. Muchos tangos ya se habían ido, pero aún así habían pocos, pero bien parapetados. Último cargador. Escasos de munición, escasos de curas. La situación se estaba volviendo complicada. Necesito a alguien con 3 huevos para hacer un asalto recto y izquierda. Vegetal está ansioso. Oye, el que tiraba ahí, si le pongo aquí, tirará. Le pongo aquí pegado, ¿eh? Te has metido dentro. Si te asomas un poco tienes tu línea de fuego. Vale. ¿Qué? Ya Ninguna. prácticamente El mando ha dejado de la transmitir. organización dejó de realizar órdenes, dado que muchos jugadores ya psicológicamente y físicamente estaban agotados y había que hacer vuelta de viaje. Ya prácticamente quedamos nosotros y algunos compañeros más. ¿Dónde están los tíos? Dos heridos ahí delante. ¿Dónde están? Dos tiradores. Bueno, pues hasta aquí lo que fue la partida. Fue una lástima que no podamos ver todo el terreno, ya dado que, como comentas, la sección táctica era muy complicada para poder avanzar.
pero bueno, dentro de lo que cabe, una partida bastante entretenida, siempre agradable jugar con compañeros y con amigos de todas las zonas. Y nada, espero que os haya gustado y nos veremos en la próxima operación, que dentro de poco ya tenemos preparada una. Estamos haciendo ya nuestros informes y nuestros labores de prepartida y nada, espero que continuemos en esta línea. Muchas gracias por verme y hasta la próxima.